Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches, muy buen miércoles. Como siempre, un saludo a toda la provincia, Río Grande, Tolwyn, Ushuaia. Y por supuesto, como cada miércoles, a mi reina y mis dos princesas. Bueno, a ver, hoy quería comenzar el programa hablando de algo que quizás todos extrañemos, o la gran mayoría, y tiene que ver con uno de los clásicos argentinos, ¿no? Un poco quiero comentarles un poco lo que significa para la Argentina la paradoja del asado. La paradoja del asado. Te dirá que tiene que ver. Yo creo que, y seguramente va a coincidir conmigo, el mayor interés de todos los ciudadanos tiene que ver con la inflación, tiene que ver, sobre todo en el norte del país, con la inseguridad, quizás algo de inseguridad también acá en nuestra provincia, con algunos hechos acontecidos en la ciudad de Río Grande. Tiene que ver con, bueno, si pensamos positivamente, tiene que ver con Qatar. Llega el Mundial, llegan las vacaciones. ¿A dónde? Hablar de precios de pasajes en una isla que tenemos dos posibilidades ciertas. O salimos por tierra, ¿a cuánto? 200 mangos un litro de gasoil especial, o 190, 180 cuando está la nafta super, más 6.000 pesos para cruzar el estrecho, más todo lo que usted sabe que significa un pasaje al norte o una ida al norte para una familia o pasajes en avión, sobre todo con la cantidad de impuestos. Porque vivimos en una Argentina donde cada vez tenemos más impuestos, más impuestos, más impuestos, y la pregunta es ¿hasta dónde se ven los impuestos aquí en la Argentina? Por eso quería hablar un poquito, empezar esta noche a hablar un poquito sobre la paradoja del asado. Es decir, la propuesta, ¿le parece hacemos un asadito? Quizás sea hoy la propuesta más atractiva a todo grupo familiar o de amigos. Che, ¿hacemos un asadito el domingo? Bien, lo que pasa es que la magia de la economía argentina lo hizo de nuevo. Es decir, dio vuelta la comida más típica de estas pampas y hoy es más caro hacerse cargo de las ensaladas, una proboleta o del postre, y por supuesto de un vino, que llevar unas tiras de asado o de un vacío. Aunque parezca mentira, ¿no? Bueno, este gobierno cuando asumió, ¿recuerda? Vamos a volver al asado, vamos a volver al asado. Hay una municipalidad en Buenos Aires que está enseñando a hacer una especie de asado con polenta. Bueno, ¿qué le voy a contar que usted no sepa, no? Pero bueno, quería comentarles, o por lo menos compartir con ustedes, el precio del asado que aumentó entre septiembre del 2021, es decir, hace un año atrás, y septiembre de este año, octubre, ya estamos finalizando octubre, o 26 de octubre hoy, un 67%. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de carne? Va, rápido. Hoy se pueden encontrar buenos cortes, aquí por lo menos en Ushuaia, buenos cortes a un promedio de entre 1.500 y 2.500 pesos por kilo. El asado, pampa argentina, vacas, a ver, era el clásico argentino, el asado. Bien, y el piso lo marcan, dicen algunos, el programa Cortes Cuidados. Dígame dónde consigue Cortes Cuidados acá, ¿no? Pero bueno, en síntesis, tomamos como base una mesa de 4 personas, hagamos cuenta, hacemos cuenta juntos, ¿le parece? 4 personas a medio kilo por persona, quien decide llevar la carne deberá gastar por lo menos entre 3.000 y 4.000 pesos, mínimo, 2 kilos de asado. Más otros 1.500 pesos entre chorizos, morcilla, es decir, 5.500 mangos, quedamos ahí un asadito para 4, consiguiendo más o menos buen precio. Bien, pero ¿qué pasa? Hoy sale quizás mucho más caro llevar la ensalada y el vino y el postre que hacer un asado. ¿Por qué planteamos que la economía argentina dio vuelta a la comida más típica? Porque, desgraciadamente, todo lo que acompaña a la carne registró aumentos muy superiores en los últimos meses, pero muy superiores. Seguramente usted cuando vaya al supermercado va a ver algunos ejemplos. A ver, vegetales para una ensalada, entrar en una escalada difícil de explicar. Según el INDEC, en enero la cebolla tenía un valor de 65 pesos el kilo y hoy su precio anda entre los 400 y los 500 pesos, según donde la consiga. 350, bien. O sea que el aumento es de entre un 600 y un 650%, lo que es algo sí. Y encima nos hace llorar la cebolla. En el caso del morrón no hay referencia oficial de su precio, pero a principios de año se lo podía conseguir entre los
500, 700 pesos el kilo. Hoy seguramente no va a conseguir morrones por menos de 1.200 pesos y en algunos casos 1.300. Morrón, un kilo de morrón. Está bien, temas estacionales. ¿Qué pasó con la lechuga? La lechuga tuvo un fuerte incremento en los primeros meses del año y ahora el kilo se estabilizó en torno a los 300 pesos en cada una de sus variables, 300, 350, 380, 400, pero bueno, ronda ahí. Es decir que hasta aquí una mixta con morrón para 4 personas oscilaría entre más o menos 1.800 y 2.000 pesos. Los huevos. Había un dicho que decía, gallinita, gallinita que cuidas tus polluelos, ¿cómo no lo vas a cuidar si cada uno te cuesta un huevo? Y es lo que nos está costando el maple de huevos hoy a los argentinos y fundamentalmente a la familia. ¿Cuánto vale un maple de huevo? Bueno, consecuencia, hoy hacer un asadito más o menos digno para 4 personas puede elevar la cuenta entre 11.800 y 13.000 mangos. De 11.800 a 13.000 pesos. ¿Se acuerda cuánto comíamos asado? ¿Se acuerda cuánto nos prometieron que íbamos a volver al asado, que íbamos a volver? Bueno, son los precios que tenemos. Y usted dirá, qué banal, ¿no? Qué banal con lo que está planteando. Pero lo que pasa es que parece, o a mí me parece por lo menos, que la clase política, la clase dirigente argentina, en términos generales, salvo honrosas excepciones, está muy lejos de las reales necesidades de la gente. Y esto lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos a diario porque parecen que algunos pelean más por su defensa o salir aerosos de un tema judicial y cuando llega el momento de hablar no hablan absolutamente nada. Bueno, lo quería compartir con ustedes, un poco la paradoja del asado en la Argentina, ¿no? Quizás un poco banal a esta altura de los acontecimientos, pero todo tiene que ver con todo. Y el asado era un clásico para los argentinos y lo sigue siendo. Bueno, señores, luego de la pausa va a estar con nosotros Federico Ciurano, legislador por la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar absolutamente de todo con él. Nos hemos propuesto en estos programas ir a fondo con lo nacional, ir a fondo con lo provincial. Me parece que hay mucho para charlar y es bueno. Días atrás lo tuvimos al gobernador hablando más de una hora aquí. Habló de todo, por supuesto. Hasta de fútbol. Me animé a hablar de fútbol. Yo que de fútbol sé que son 22 tipos atrás de una pelota. Voy a ver qué pregunta le puedo hacer a Federico Ciurano. Insisto, yo que de deportes no conozco absolutamente nada. Bueno, señores, nos vamos a la pausa, no sin antes recordar nuestra vía de comunicación. WhatsApp solamente, mensajes de texto al 2901-510964. Ahí lo tiene bajo pantalla. Si tiene su celular a mano, código QR. Acerca el teléfono a la pantalla y se comunica con nosotros. Pausa, la primera. No nos vamos a comer un asado, por lo menos hoy, y luego la pausa Federico Ciurano. Vamos. Seguimos, como le dijimos, está con nosotros Federico Ciurano, legislador por Unión Cívica Radical. Federico, gracias. Lo estábamos recién diciendo hacía mucho tiempo, por ahí nos cruzábamos y demás, pero que no podíamos dialogar así en un programa. Hace muchos años, ¿te acordás de R por TV? Hace tantos años hace que nos conocemos, sí, que de tantas cosas me acuerdo, desde antes incluso sí, de que estuvieras en Canal 11, que también nos tocó compartir una etapa de la vida. Pero bueno, acá nos trajo la vida, así que contento de verte y de poder charlar un rato con vos. Sí, recuerdo que estábamos compartiendo el día que llegaste. Así es. Sí, ya que Así hace es. años. Bueno, hace años, sí. ¿Vamos de lo general a lo particular? Dale, lo que vos quieras. La idea es un poco conocer no solamente desde el punto de vista político a quien está sentado aquí en la mesa de controversia, sino también más allá de lo que uno pueda conocer, que también la gente lo conozca, ¿no? Digamos, el ciudadano común, porque no solamente decir uno es político, es ser humano, es familia, es un montón de cosas. Y hoy la verdad que estamos viviendo un momento difícil. Es decir, empezamos al revés. A ver, si hoy Federico Ciurano tuviese que entra un dinamarqués, un portugués, un francés o lo que sea, y Federico Ciurano le tiene que explicar qué es la Argentina o qué es el sistema político argentina o cómo es la política en la Argentina hoy. ¿Cómo se lo explicás? Algunas cosas es difícil explicárselas, mucho más a alguien que viene de un país nórdico, que tienen esquemas muy ordenados, quizá en extremo, extremadamente ordenados. Sí, o un extranjero, no importa, digamos, que no sea un país nórdico. Sí, por ahí explicárselo a un brasilero es más fácil,
por ahí explicárselo a un venezolano todavía mucho más. Pero hoy por hoy, incluso en la región, Uruguay es un país que está muy bien con su macroeconomía, Chile está mucho mejor que nosotros, Perú, Bolivia, que eran países que tenían dificultades en la década del 80, del 90, hoy tienen una macroeconomía estabilizada, tienen inflación muy baja, razonable, digamos, para lo que son los parámetros hoy que maneja el mundo en términos inflacionarios. Pero bueno, siempre en la región obviamente está la experiencia histórica. Sudamérica fue una región y Centroamérica fueron regiones con muchas dificultades económicas y políticas en determinada etapa de su vida, y probablemente ellos puedan tener una sensibilidad más adecuada para poder hablar de lo que pasa en términos políticos y económicos en la Argentina, porque también la realidad es que lo que pasa en términos económicos en la Argentina es consecuencia de lo que pasa en términos políticos. El problema económico que tiene hoy Argentina es un problema que deriva de la dificultad en poder encontrar acuerdos de cuestiones básicas que pueda generar cierta estabilidad y que esa estabilidad después se traduce en lo cotidiano, en la vida cotidiana, que tiene que ver con los factores económicos que hoy son los que nos tienen, lamentablemente, una vez más, muy atentos. Pero evidentemente yo empezaría, si tuviera que dar una explicación de esas características, empezaría diciendo que hoy lamentablemente la Argentina está dividida en dos, que esas dos facciones encuentran sus puntos más extremos, encuentran como cierto placer de que la construcción política sea a través de demostrar que el otro es el malo y que él es el bueno, y que eso nos ha ido llevando en una espiral cada vez más complicado, más complejo, lo que originalmente empezó como la construcción de un discurso político para tratar de diferenciarse de lo que había pasado teóricamente en la Argentina décadas atrás, se terminó transformando en una cuestión cuasi metodológica e ideológica para poder sostener un relato que después lamentablemente generó un impacto en los que teóricamente no estaban en ese grupo, y entonces la dinámica fue que la mejor manera de construir era diferenciarme del otro para demostrar que yo teóricamente soy otra cosa y apostar justamente a esta figura casi personal, porque acá no hablamos ya prácticamente de políticas, sino que hablamos de personas, y hablar, digamos, desde lo personal, que vos hoy da la sensación que tenés que elegir entre una persona y la otra, y vos te das cuenta que un país como la Argentina, con la diversidad que tiene, con las riquezas que tiene, con los recursos naturales que tiene, con la capacidad que ha tenido de construir en etapas muy delicadas del mundo, y que eso nos permitió a nosotros construir un liderazgo muy importante, muy significativo. Nosotros tuvimos una etapa en la que éramos la sexta o octava economía del mundo, y hoy lamentablemente somos la sexta o la octava empezando de abajo. Existe una trilogía divina, Dios, Padre, Espíritu Santo, pero me quiero referir a la trilogía que hoy gobierna la Argentina. ¿Sí? Un presidente, Alberto Fernández, prácticamente desdibujado, una vicepresidenta ausente de las reales necesidades de la gente, y un ministro de Economía que hoy aparentemente el gobierno gira alrededor de él. Hoy, para Federico Ciurán, ¿el gobierno gira alrededor de Sergio Massa? De Messi, vas a decir. Bueno, de Messi casi. Pero yo creo que hoy el gobierno está muy perdido. La verdad que yo no quiero usar términos agresivos porque, sobre todo cuando vos no tenés la responsabilidad de gobernar, da la sensación que todo es fácil. Y los argentinos tenemos esa tendencia, vos recién hablabas del asado, los argentinos tenemos cierta tendencia de que en un asado resolvemos todo. Y la verdad que las cosas no son tan lineales ni tan simples, tienen mucha complejidad, y particularmente cuando uno no tiene la responsabilidad, da la sensación de que todo con sentido común lo resolves. Que es incluso, te digo, parte de lo que yo critico del espacio en el que yo estoy y en el que yo pertenezco. Esto de transmitir con un lenguaje de sencillez temas que son muy complejos, que se vienen arrastrando en la Argentina hace más de una década, y que sinceramente partir de la base de que con solamente sentido común vos los vas a resolver es mentira. Y hemos pagado la consecuencia de transmitir un mensaje que después no se puede sostener. Entonces,
Yo creo que hoy el gobierno tiene muchas dificultades. En primera instancia me animo a decirte que tiene una seria dificultad de encontrar un rumbo. La construcción de liderazgos políticos es necesaria cuando vos tenés que tomar decisiones y evidentemente partir de la base de cómo se ha construido el proyecto que hoy nos está gobernando está trayendo consecuencias. Y eso hace de que vos de repente empieces a hablar como de un Mesías que de la noche a la mañana, porque lo nombraron ministro de Economía, las cosas en la Argentina se van a resolver, cuando en realidad eso es inviable, porque Argentina va a seguir teniendo los problemas que tiene hoy en día en la medida que no logre encontrar puntos de acuerdo con distintos sectores de la realidad política argentina, que no se haga marketing del discurso para tratar de ganar un voto más, sino que con seriedad y responsabilidad entendamos que la construcción de un país es muy complejo, es muy difícil y que necesita que cada uno asuma el rol y la responsabilidad que la gente le ha dado. Ahora, de la construcción de un país. Bien, la construcción de un país es posible cuando el hoy ministro de Economía dijo lo que dijo en su momento, cuando el hoy presidente dijo lo que dijo en su momento. ¿Es posible desde el punto de vista político, es decir, retrotraer opiniones? Yo recuerdo el día que asumía Sergio Massa como ministro de Economía, publiqué un reportaje que le hice a Sergio Massa 5 días antes de la primera vuelta, ya por el 2016, sí, correcto, donde hablaba fundamentalmente de todo, de nivel nacional y de lo que significaba Tierra del Fuego. Y hoy el discurso es totalmente contrapuesto. Un Alberto Fernández, hoy impuesto por una vicepresidenta, donde lo menos que dijo todos conocemos, absolutamente lo que dijo una vicepresidenta. Entonces, eso se traduce de alguna manera, y es mi humilde opinión, también en la desconfianza de la gente hacia una clase dirigente que hoy, salvo honrosas excepciones, está muy lejos de las reales necesidades del ciudadano. Mira, Aníbal, la democracia empieza en Grecia. O sea, la primera etapa de la democracia se da en Grecia. Grecia, cuando empieza justamente en la construcción de qué era lo que la mayoría quería, empieza con asambleas. Ellos se reunían en unos anfiteatros donde llevaban adelante cualquier iniciativa. Ese poder de la asamblea, la democracia después lo fue reconstruyendo en lo que hoy conocemos como el representante. La democracia se basa en la confianza. Entonces, cuando vos evidentemente, que es lo que le pasa a la democracia argentina, no solamente con Sergio Massa, con Cristina Kirchner o con el presidente Fernández, es una realidad lamentablemente que hoy tenemos los dirigentes políticos que hemos perdido el contacto y hemos perdido la sensibilidad con el que confía en nosotros para que actuemos como ellos en el lugar donde hay que tomar decisiones. La pérdida de confianza erosiona la base del sistema democrático, porque el sistema democrático es un sistema que se basa en eso. Cuando vos ves a un diputado que votaste sentado en una banca del Congreso, vos aspirás a que ese diputado haga lo que teóricamente vos harías si estuvieras sentado ahí. Evidentemente, cuando vos llegás a una situación extrema como es la actual, que tiene que ver con hoy encontrar un gobierno que se construyó, si vos querés, de agresiones muy profundas y muy serias, porque no es que acá, cuando nosotros escuchábamos hablar a determinados dirigentes, decían cuestiones ideológicas o que marcaban diferencias en función, sino que hablaban concretamente de que fulano de tal es un delincuente o que fulano de tal llevó a un extremo de extrema gravedad situaciones que han puesto en jaque el sistema democrático. Eso, evidentemente, venir de ahí y terminar en la construcción de un gobierno común, y obviamente es difícil, digamos. Y desde ahí me parece que estas tres figuras que vos estás nombrando son claves en eso, como también es responsabilidad de todos los espacios políticos. Por eso yo no vengo acá a hacer una defensa del espacio al que yo represento, sino yo creo que hoy todo el sistema democrático y nuestro país debe empezar a entender y a madurar en función de las experiencias que hemos venido viviendo en los últimos 40 años de democracia, ¿no? Recién mencionabas que tanto oficialismo como oposición tienen una situación complicada, compleja.
Y muchos se preguntan, ¿hay más rivales internos en el oficialismo o en la oposición? Estamos hablando de fuego amigo. Mira, Aníbal, la construcción de poder ya de por sí es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque habitualmente la construcción de poder deviene de dos personas que tienen la misma aspiración de estar en un lugar determinado y evidentemente las dos personas se sienten mejor capacitadas que la otra persona que teóricamente después termina ocupando ese lugar. Entonces ya de por sí de ahí vos tenés que tener mucha madurez intelectual para darte cuenta cuál es el lugar que vos tenés que ocupar y que el sistema democrático es mucho más de lo que a vos te pasa y de cuáles son tus anhelos. Entonces me parece que desde ese espacio o desde ese pensamiento hay que empezar a reflexionar, porque claramente hoy los espacios políticos tienen tensiones. Primero, ¿por qué? Porque el sistema democrático argentino ha sufrido cambios profundos de lo que fue la década del 2000 hasta acá. En la década del 2000 nosotros teníamos un sistema bipartidista que habitualmente eran radicales, eran peronistas, y vos en ese mundo, digamos, que aglutinaba a la gran mayoría de los argentinos, vos ibas navegando. Cuando viene la crisis del 2001, tanto el peronismo como el radicalismo se disgregan, empiezan a aparecer partidos tratando de marcar diferencias de, digamos, dirigentes que venían de esas dos fuerzas políticas, y hoy vos terminaste transformando, después de lo que fue particularmente la aparición del kirchnerismo en el país, eso terminó generando lo que hoy conocemos como el bipartidismo, que es un concepto similar a lo que teníamos en la década del 80 o del 90, pero que tiene condiciones y características distintas. ¿Por qué? Porque vos hoy en esos espacios políticos encontrás miradas y perfiles que no son iguales. Entonces las tensiones partidarias, que ya de por sí son naturales en lo que tiene que ver la construcción de liderazgos, evidentemente, además agregándole que además hay distintas ideologías, hace que esas tensiones terminen todavía mostrándose más. Ahora, yo creo que el gran desafío que tienen hoy estos espacios es ver cómo resuelven esas tensiones, porque a mí no me parece mal que haya una tensión, porque la tensión bien administrada construye, porque la tensión bien administrada es, llevándolo a un tema deportivo, es el deportista que se exige para poder rendir mejor y poder ganarle al que lleva al lado, que en definitiva permite que el deporte crezca en función de su calidad. Lo que tiene que terminar de consolidar la democracia argentina, que creo que Juntos por el Cambio está haciendo un esfuerzo para que eso pase, es que esas diferencias y que esas cuestiones que hoy marcan distintos liderazgos se puedan resolver de tal manera que no destruya, sino que construya. Yo creo que en lo que tiene que ver con el otro espacio político, que es el Frente de Todos, que es el espacio del gobierno actual, lo tienen más difícil, lo veo como más dificultoso. Yo creo que hoy las declaraciones de la vicepresidenta agrediendo frontalmente a una decisión que toma el presidente marca un poco lo que ha venido pasando en estos últimos años, y ojalá, sinceramente, tengan la capacidad de poder administrar esas diferencias de acá a que termine este mandato en diciembre del año que viene, de tal manera que no ponga a los argentinos en jaque, ¿no? Falta menos de un año para las elecciones. Poco tiempo, estamos hablando de que las elecciones llega el Mundial, fin de año, enero, febrero, verano, en Tierra del Fuego, convengamos, es decir, estamos acostumbrados a que quede muy poca gente, ya comienzan las elecciones. ¿Debería haber PASO? Yo creo que la PASO es una gran herramienta. Sí. Yo lamento incluso el proyecto que se presentó hoy en el Congreso de un aliado casualmente del gobierno. La verdad que me parece que lo único que hacemos es seguir degradando el sistema, porque yo creo que una de las decisiones que tomó Cristina Kirchner cuando era presidenta, y yo lo dije siempre públicamente, no es que lo digo ahora, o sea, siempre públicamente destaqué que la herramienta que había construido en aquel momento la presidenta Kirchner era una herramienta que le daba solidez al sistema democrático, y siempre, lo hemos hablado con vos en otros programas, siempre manifesté cuando me decían, pero no hay PASO. No, guarda, no hay PASO porque hay PASO. ¿Qué quiere decir esto? Las internas partidarias que antes se resolvían adentro del partido hacía que por ahí un candidato que internamente por ahí podía tener una estructura que le permitía ganar una interna de pocos votos, se sintiera con la valentía de poder enfrentar a alguien que socialmente
era muy respetado y muy apreciado, pero que por ahí internamente en el partido le hubiera costado ganar una interna partidaria que tiene ciertas particularidades. La PASO lo que hizo fue venir a romper con esa inercia. Entonces, cuando no hay PASO, es justamente porque hay alguien que ha construido un liderazgo determinado que hace que otros no se animen a competir con ese candidato, porque una cosa cuando vos te enfrentás ante los afiliados a tu partido y otra cosa cuando vos te enfrentás ante toda la comunidad. Una interna partidaria vos la podés ganar por 10, 50 o 100 votos o 200 votos, una PASO la tenés que ganar por miles de votos. Entonces eso marca la diferencia y yo sinceramente lamento que hoy, por una especulación política que tiene el gobierno nacional de creer que le está haciendo daño al espacio político que probablemente va a empezar a gobernar el año que viene, con esa realidad y con esa connotación no tienen inconveniente en erosionar el mismo sistema democrático que ellos construyeron. Es decir, termina siendo lo que vivimos hablando hace tiempo, el poder de la lapicera. El poder de alguien que dice, a ver, en la lista tiene que ir fulano, sultano y mengano y me importa 3 cuernos lo que piense el ciudadano. Pero vos sabés que yo no creo en este caso en particular que tenga que ver con su preocupación de quién va a ir en la lista de ellos. Yo creo que hoy tiene más que ver con hacer daño a Juntos por el Cambio que por una cuestión de ver quién representa el espacio en las próximas elecciones. Y creo que eso lo hace más grave todavía, porque entonces eso nos pone a todos los argentinos en una condición de jaque que los argentinos no merecemos. Porque esa es la realidad. Y te digo más, si hubiese sido el caso, como fue el caso del presidente Macri, que quiso, en algún momento tuvo la iniciativa de tratar de desactivar las PASO, y casualmente fue el radicalismo el que dijo en el año 2016, no señor presidente, nosotros defendemos esta herramienta a pesar de que es una herramienta que construyó el gobierno kirchnerista. Y Macri tuvo que, repensar lo que originalmente lo había llevado a plantear internamente esa condición. Pero en este caso es peor todavía. Pero cierro con esto, es peor, porque esta herramienta la construyó Cristina Kirchner, que hoy es la vicepresidenta del país, y que hoy, sinceramente, sean proclives y que pongan las condiciones para que estemos discutiendo esto, le hace mucho mal a ellos, además que le hace mal al sistema democrático. Vivimos cambiando leyes en la Argentina. Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, la provincia también, en todos lados. Sí, digamos, claro. El tema de cambiar leyes para beneficio propio, eso es Sí, un tema. leyes electorales, porque hay que discriminar en esto. Porque una cosa cuando uno cambia una ley porque las condiciones... Pero otra cosa cuando vos cambiás la ley porque te preocupa la elección del año que viene. Bueno, no deja de ser una paradoja. Lo decíamos, como hablamos de la paradoja del asado, es decir, hoy Cristina... Máximo, su hijo, el actual diputado Máximo Kirchner, dijo no sabemos si Cristina va a ser. El presidente, estamos hablando de Alberto Fernández, planteó de alguna manera que él le gustaría presentarse a una próxima elección hasta ayer. Y hoy en un reportaje en C5N dijo que si era por el bien del país, él se abstenía de presentarse. Es decir, a ver, siguen siendo paradojas, es decir, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Entonces, yo creo que ahí todo tiene que ver con el descreimiento del ciudadano. Y lo que pasa es que hoy, Aníbal... ¿Quién nos gobierna? Pasa que, hoy se da una situación muy particular, ¿no? Digamos, yo soy respetuoso de lo que la gente votó y soy respetuoso del gobierno nacional. Ahora, la verdad que cuando vos vas a hacer un análisis fáctico de la situación, todos sabemos que hoy tiene más poder la vicepresidenta que el presidente. Eso es una realidad. La prueba está... que la vicepresidenta eligió al presidente, lo que habitualmente es al revés. Cuando el liderazgo lo tiene el presidente o el candidato a presidente y desde esa candidatura, desde el liderazgo que construyó, decide que la fórmula para que lo acompañe es fulano de tal, es una construcción, si vos querés, casi adecuada y correcta para lo que tiene que ver con el sistema democrático. Ahora, cuando es al revés, termina trayendo estas consecuencias. Como también te digo una cosa, yo no soy inocente y soy consciente de que las condiciones se dieron como se dieron, porque evidentemente hubo parte de lo que el gobierno anterior de nuestro espacio debió haber hecho que no pudo hacer, y yo sé que esa experiencia hoy a nosotros nos nutre para lo que tiene que ver la elección del año que viene, venga también con esa mochila de las cosas que debieron haberse hecho de otra manera. Pero nosotros no podemos evitar el hacer un análisis integral,
porque uno no puede hablar del kirchnerismo como si fuera una célula independiente del resto del universo. O sea, lo que pasa en la Argentina es, porque evidentemente ha habido gente como es el caso de la señora vicepresidenta, que ha tenido la capacidad de construir poder y de construir acompañamiento social, y que evidentemente hubo un espacio que fue Juntos por el Cambio, donde la gente le dio una oportunidad y ahí hubieron cosas que no estuvimos a la altura de ese desafío. Yo sé que la etapa que viene, a partir del 2023, esa experiencia va a permitir que nosotros construyamos un gobierno que va a canalizar todo lo vivido del 2015 al 2019 y va a estar en sintonía con lo que le pasa a la sociedad y lo que le pasa a la gente. Y el radicalismo va a aportar la sensibilidad necesaria para que algunos errores que se cometieron en aquel gobierno no se vuelvan a cometer y que en definitiva no nos pasemos el día hablando de lo que hacen los demás, sino viendo cómo nosotros podemos mejorar el país en el que vivimos. ¿Consideras que Cristina Fernández quizás sea la política más inteligente que hay en el país? Mirá, que ha sido una persona que ha tenido mucha capacidad para la construcción política, no hay duda. A mí me gustaría, tendríamos que definir inteligencia. O sea, yo no creo sinceramente, yo creo que la inteligencia se traduce de otra manera, no aglutinando poder, sino justamente facilitando las herramientas para que una sociedad no esté esperando que vos le traigas el pescado, sino que una sociedad sepa cómo usar una caña de pescar para no necesitar que vos permanentemente le traigas el pescado. Y creo que ahí hay una definición y un desafío para los argentinos. Nosotros necesitamos que Argentina empiece a producir. Y para empezar a producir tenemos que generar las condiciones, aprendiendo del pasado, para que se empiece a invertir de la manera en que es necesario que este país reciba inversiones y que la gente no tenga que ir a pedir o a mendigar la contención social, sino que la gente tenga trabajo, que sea un trabajo que se pueda mantener en el tiempo y que vos no necesites tener un político amigo para que te consiga un subsidio, para que te consiga un trabajo, porque no sabés qué hacer. Entonces yo creo que ahí la definición de inteligencia con alguien que ha construido tanto poder como el que ha construido la señora vicepresidenta, se traduce de una manera muy rara. Sos deportista, ¿te gusta el ping-pong? He jugado al ping-pong cuando era chico. ¿Hacemos un ping-pong político? Vamos con el ping-pong de mesa si querés, pero... No, a ver, va a entrar acá en cualquier momento, yo te voy a enumerar una serie de personajes. Dale. Y te pediría que lo puedas definir en 3 o 4 palabras o qué le dirías. Dale. Si lo tenés enfrente. Ahí tenés el primero. Alberto Fernández, el actual presidente. Perdió la oportunidad. Vamos a la siguiente. A ver. Me cuesta, no me gusta ser irrespetuoso, pero podría haber hecho mucho más de lo que hizo. A ver la siguiente. Para mí una expectativa y una esperanza. ¿Nos metemos en el radicalismo? Vamos a la siguiente. Bueno, experiencia. Mucha. Para que no conozca, digamos, por las dudas, Gerardo Morales. Gerardo Morales, el actual presidente y gobernador de Jujuy, actual presidente del partido, con varios mandatos en el Senado de la Nación, un constructor y una persona con experiencia, sin duda. ¿Vamos a un expresidente? Bueno, tiene que aportar desde el lugar en el que la historia lo pone ahora. Yo creo que eso va a definir, yo lo he escuchado muchas veces al anterior presidente, al presidente Macri, hablar de la historia yo creo que él tiene la oportunidad de pasar a la historia, aportando de una manera sincera, franca y transparente en la construcción de un gobierno que reciba de él su experiencia, pero sin especulación de construcción de poder personal. Ojalá pueda darse eso. Yo recuerdo, digamos, como experiencia personal, haberle hecho un reportaje antes de la primera vuelta al expresidente Macri, y una de las cosas que me planteaba en ese reportaje era, yo quiero que crean en mí, porque yo le voy a contar a la gente absolutamente todo. Cuando ganó y asumió, y tuvo que dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa,
no le contó a la gente cómo había encontrado el país. Se remitió a a un escrito de más de 167 páginas, Sí. donde la pregunta es ¿cuánta gente lo leyó? Mm. Y la pregunta es ¿cuánta gente se enteró cómo había encontrado el país? ¿No? Y creo que fue un error. Bueno, fue uno de los Humildemente, temas ¿no? que se debatieron en aquella época, ¿no? Esto de no haber hecho un diagnóstico de la situación que recibía. Yo creo que además ahí el presidente Macri también, a ver, hablar para una persona que estoy en el lugar en el que estoy, hablar de los errores que puede haber cometido un presidente es casi una falta de respeto, pero sinceramente creo que él subestimó algunos temas que en Argentina son muy complejos, como por ejemplo la inflación. Y a mí me preocupa mucho cuando vos das un mensaje, particularmente en la época de campaña, porque más allá del descreimiento que hay hoy en nuestra sociedad, eso genera expectativa. Claramente, digamos, el problema de la inflación es un tema complejo cada vez más, lamentablemente, y yo cuando te hablo de la mochila con el aprendizaje hecho en la etapa, digamos, del presidente Macri, tiene que ver con eso, digamos. Hoy poder encontrar una experiencia con el camino recorrido que ayude a quien tenga que gobernar a partir del año que viene en saber dónde pueden estar los baches y los agujeros del camino, evidentemente sería un aporte para el país que sería extraordinario. Cierro con esto, una de las grandes necesidades que tiene la política argentina de resolver son los egoísmos y los egocentrismos. Esta cosa de tengo que ser yo el que está arriba de la pantalla, porque si yo no estoy arriba de la pantalla no puede haber nadie porque yo soy el mejor, nos ha puesto a la Argentina donde nos ha puesto. Y creo que necesitamos que nuestra dirigencia madure y que se dé cuenta que esto no tiene que ver con lo que le pasa a un individuo, sino que tiene que ver con una sociedad que ya no aguanta más y que tenemos que estar a la altura de eso, ¿no? Vamos con las dos últimas del ámbito nacional. También entra Patricia Bullrich. Aquí. Bueno, yo también creo que tiene mucho para aportar. A mí a veces bueno, los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Pero a veces me parece que Patricia tiene un mensaje que busca un efecto, pero me gustaría pensar en las consecuencias también de ese mensaje. Yo lo que busco es un país coherente, Aníbal. Yo sueño con tener un país coherente. Y en un país coherente los extremos hacen mucho daño. Yo estoy convencido que las personas que apuntan al extremo nos hacen daño. Yo estoy convencido también que Argentina necesita dirigentes que estén a la altura de entender las consecuencias que trae la palabra. Si vos no tenés idea de la consecuencia que trae la palabra, eso probablemente nos va a salir muy caro. Es preferible que un dirigente reflexione sobre lo que va a decir y qué pasa cuando yo aprieto este botón, y si yo no sé qué pasa, a veces es mejor preguntar, que por ahí una encuesta que te diga tal cosa es lo que la gente quiere escuchar, que en definitiva es el fenómeno Facebook, que es lo que vivimos en lo que fue originalmente el Brexit en Gran Bretaña, esto de que el Facebook te pasa toda la información tuya para que vos empieces a recibir todo lo que vos querés escuchar, aunque lo que vos quieras escuchar después sea inaplicable. Y eso lamentablemente hoy en la política está pasando mucho y nos va a traer consecuencias una vez más, ¿no? Hablando de consecuencias, la última, Facundo Manes. Bueno, genera expectativa. Yo creo que hay un camino por recorrer todavía. Yo creo que la gobernanza necesita la experiencia. Yo no creo en figuras no sé, figuras tipo Trump, que sin experiencia pueden venir a resolver, porque la política yo sé que la política está muy degradada y a mí no me da vergüenza decir que hago política, porque la hago con hombría de bien, la hago con responsabilidad y la hago aplicando mi mejor criterio. Y sinceramente a mí no me puede dar vergüenza hacer lo que hago con convicción y sabiendo que estoy haciendo mi mejor aporte, como lo pude haber hecho cuando me tocó fundar un club o como lo pude haber hecho cuando me tocó estar en determinados lugares que me motivaban. A mí la actividad política me motiva y yo no reniego de lo que hago porque lo hago con pasión y con vocación. Y sinceramente en eso me parece que es importante que dirigentes como Facundo se consoliden, pero me parece que el camino hay que recorrerlo, porque si no después la falta muchas veces de saber qué pasa cuando aprieto el botón o creer que todo con sentido común, y fíjate lo que te voy a decir,
creer que todo con sentido común en la política argentina se resuelve, termina pasando quizá una sensación de fracaso parcial, como nos puede haber pasado en la etapa anterior, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa, porque a nivel nacional, digamos, queda mucho por preguntar, pero el programa es muy corto y me quiero meter en el ámbito provincial. Pero antes de ir a la pausa, yo creo que hay 3 palabritas que sirven generalmente para analizar en todo ámbito, ¿no? Que son mérito, oportunidad y conveniencia, ¿no? Son las 3 palabritas que me parece que sirven como para analizar desde una decisión política hasta un voto, hasta una declaración política, hasta un trabajo político. ¿Consideras que es así? Yo le agregaría eso convicción, porque el manejo de los tiempos, que a veces a los tiempistas nos encanta resaltarlos y nos parecen brillantes e inteligentes, a veces el ocultar lo que a nosotros nos convence y en lo que realmente nosotros creemos hace que el tiempista termine llegando a donde quería llegar y que después todos estemos 4 años diciendo cómo pude haber votado a este dirigente. La convicción tiene que ser el motor para llevar a la Argentina a un lugar distinto y mejor del que estamos ahora. Nos vamos a una pausa, la última, Dale. y nos metemos en el ámbito provincial. Lo que quieras. Estamos con Federico Ciurano, ¿eh? Pausa, la última, y seguimos. Nos quedan solamente, ¿cuántos? 6 minutos. Así que en 6 minutos tenemos que acortar. ¿Empezamos con el presupuesto? Lo que quieras. ¿Cómo está el tema del presupuesto? Comienza ahora... Empezamos el 1 de noviembre, vamos del 1 al 15, porque hay una reunión, la del 9, que la pasamos al 15, porque se reúne el Parlamento Patagónico acá en Ushuaia. Entonces ese día los legisladores nos vamos a dedicar al Parlamento. Tenemos previsto que en la reunión del 1 de noviembre recibir ministro de Economía, jefe de gabinete, ministro de Economía, secretario general legal y técnico y director de lo que conocemos como rentas. Y a partir de ahí después ya vamos desgranando los ministerios, la Secretaría de Estado, los distintos poderes del Estado y los entes autárquicos y descentralizados. Es un presupuesto que tiene algunas características particulares, sabemos que es un año muy particular. Hay una proyección de inflación del 50% cuando creemos que va a ser mucho más. Seguramente va a ingresar en estos días la readecuación de partidas por lo que fue el presupuesto nacional. Viste que Tierra del Fuego tiene que presentar 2 semanas antes, eso hace que después haya que hacer alguna readecuación y esperamos a partir del 1 de noviembre empezar a trabajar con esto y ver si hay la decisión de la legislatura de poder llevar adelante un dictamen que permita tener presupuesto 2023. Hasta acá hemos podido aprobar los presupuestos que nos han ido presentando. Habrá que ir viendo la palabra que pongan a la letra que presentaron en las distintas reuniones. Un tema que también preocupaba era el tema de reforma previsional. Es decir, por un lado el pedido de docentes, por otro lado el proyecto de ATE, por otro lado aquellos pedidos de, señores, a ver, ¿cómo es esto? Seguimos en emergencia económica, pero vamos a hablar de un aumento. ¿Cómo está esto? Sí, SOEM también presentó en su momento un proyecto. Hoy estamos trabajando en el tema, está la decisión tomada de que en la sesión del 31 de octubre el asunto esté incorporado, o sea que es un tema que lo vamos a tratar en la próxima sesión ordinaria. Estamos terminando de definir las cuestiones económicas. Es un proyecto de estas características y teniendo en cuenta la experiencia que tiene la provincia en todo lo que es el sistema jubilatorio, tenemos que tener la seguridad y el refuerzo económico adecuado para que esta sea una proyección de mediano y largo plazo, no para el año que viene, sino para que efectivamente el sistema se pueda sostener y mantener, que se puedan mejorar las condiciones de la jubilación. Por supuesto que cualquier decisión debe ser para todos, no puede ser para un sector en particular, en eso estamos de acuerdo los legisladores y vamos a ver de acá al 31 de octubre cómo terminamos de darle forma, teniendo en cuenta además la atención que tiene, como corresponde, de los jubilados y de los empleados públicos que tuvieron un cambio muy importante en el año 2016 y que la intención es poder encontrar un esquema adecuado, razonable y responsable que esté quizá en sintonía con la nueva realidad económica que tenemos hoy, ¿no? Cuando hablábamos de cambio de reglas y cambio de leyes, bueno, yo recuerdo, y esto corre por mi cuenta, Tierra del Fuego realmente
históricamente fue un festival de leyes que tenían que ver con el tema previsional, que de alguna manera daba u otorgaba beneficios a un determinado sector y al tiempo se cambiaban y así sucesivamente, y hoy desgraciadamente tenemos lo que tenemos. Mira, Aníbal, si nosotros como provincia no logramos aprender de ese camino que recorrimos, la verdad que hablaría muy mal de nosotros. Claramente las experiencias que hemos vivido en muchos casos han sido muy traumáticas, y no lo digo yo, lo dicen los jubilados. Y bueno, esa experiencia uno no puede ignorarla o dar a entender de que no es importante. La legislatura sabe que el análisis económico es fundamental y que las herramientas económicas son la clave para poder darle permanencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, que es el desafío más importante, ¿no? Carta Orgánica Municipal, perdón, como exintendente, legislador, pero fundamentalmente exintendente. ¿Tiene discrepancias, no tiene discrepancias con lo que se ha votado? Bueno, yo soy respetuoso porque el mecanismo que se utilizó fue el correcto. Yo no estoy de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron, como por ejemplo aumentar los concejales, y no estoy de acuerdo con que hayan inventado una figura de viceintendente porque claramente la ciudad no lo necesita y vamos a coincidir en que económicamente además es la posibilidad de sacarle capacidad de inversión al municipio. Yo creo que era un momento interesante para evitar la suspicacia de que una persona que va a ser candidato a gobernador pueda también después ser candidato a intendente, como ya nos ha pasado. Esa oportunidad lamentablemente la perdieron. Nosotros como espacio político presentamos el proyecto para que hubiese doble vuelta en la intendencia en conjunto con el gobierno provincial y para que además la elección fuera el mismo día que se llevaba adelante la elección del gobernador y vice, para evitar primero costos innecesarios de lo que es una elección, para evitar la suspicacia de que no lo hacemos porque no queremos gastar plata, y por otro lado evitar también la especulación, porque me parece además una falta de respeto que una persona pueda ser candidato a gobernador y candidato a intendente en el mismo año, ¿no? Sobre todo por las diferencias en los momentos de votación. Y lo que pasa es que hoy, yo no quiero ser mal pensado, pero hoy, por ejemplo, como están dadas las condiciones, podríamos estar votando en mayo al gobernador y en septiembre al intendente. Y la misma persona ser candidato a las dos cosas. Me queda un minuto. ¿Estefani candidato a gobernador? Bueno, sí, él se ha expresado. A mí me parece una buena decisión de Tito. Es una persona que tiene la capacidad y la experiencia. Me gustó mucho el discurso que tuvo ayer en la Cámara de Diputados con respecto a la defensa de la 19640 y tengo expectativa de que Juntos por el Cambio pueda construir un proyecto importante y como una gran alternativa para lo que va a ser la elección del año que viene, ¿no? ¿Con Lustó adentro? Bueno, yo estoy trabajando con Martín Lustó, soy parte del espacio de evolución y hoy por hoy estoy muy bien contenido en un sector que entiende la realidad argentina. Martín tuvo además palabras importantes para la 19640 cuando justamente se puso en controversia, un nombre que vos conocés, en lo que es el debate nacional. Y sinceramente creo que Martín es una persona que tiene mucho para aportar, ha venido varias veces en Tierra del Fuego y él conoce además la realidad que tiene la provincia. Yo la verdad que estoy muy contento de poder compartir con él y con el espacio lo que hoy estamos llevando adelante, ¿no? No nos queda tiempo, pero me voy a tomar 30 segundos. ¿Qué no te pregunté que te hubiese gustado que te preguntase? Me preguntaste por Martín Lustó, que era un poco lo que me había quedado pendiente de las fotos que me mostraste, y sinceramente más que me preguntaras, transmitir un mensaje de que, bueno, que vale la pena, que hagamos el esfuerzo, que no nos entreguemos, que el destino depende de nosotros, que tenemos un enorme camino por recorrer, que Argentina es un país que tiene que resolver cosas delicadas y complejas, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que a partir del 2023 se construya una nueva construcción que nos permita sentarnos en una mesa incluso a los que por ahí no pensamos exactamente igual. Un gusto tenerte. Igual, una alegría compartir con vos de vuelta. Gracias. Señores, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles, a partir de la hora 21 por la Televisión Pública Fueguina, en esto que hemos denominado Controversias. Que pasen una muy buena semana. Chau.